Hola a todos, comenzamos con el análisis del Bitcoin. Día jueves 1 de diciembre, comenzamos el último mes del año y precio en la actualidad del Bitcoin 17.093 dólares. Ayer tuvimos un rally al alza de todos los mercados gracias al señor Powell, que dio un discurso en el cual anunció que en diciembre posiblemente podrían comenzar a reducir las tasas, estas subidas de tipo. Así que vamos a revisar los gráficos y vamos a poner todo en perspectiva para ver qué está pasando y qué podríamos hacer con el Bitcoin. Si bien vamos a comenzar con los gráficos, quiero poner algo en perspectiva. Ayer tuvimos un día al alza, el cual el Bitcoin tuvo un periodo de negociación de 4.44% al alza. Eso fue desde la entrada del día hasta el término del día. Pero, quiero que también revisemos el mercado tradicional, en este caso el Nasdaq. Y también vemos que el repunte que tuvo el día de ayer fue de un 4.53% al alza. O sea, estamos hablando del mismo dato con mercados distintos. Un caso es el Bitcoin y otros son los futuros del Nasdaq en su mercado CME. Y vemos como son bastante parecidos. Algo que no nos tiene acostumbrado el Bitcoin. Por lo general tienen movimientos mucho más abultados, mucho más grandes, que traen mayor volatilidad y por supuesto mayores ganancias, como también pérdidas. Y en este caso no se está dando. Y por lo mismo, quiero que revisemos dos radios que se ocupan para poder medir o comparar activos en relación a su retorno, que es el radio de Sharp y el radio de Sortino. En ambos vemos que el Bitcoin está en negativo en relación a los mercados tradicionales. Y eso es un buen dato, es un mal dato, es un dato solamente. Eso nos empieza a hablar de cómo están funcionando los inversionistas en los últimos 30 días. Y vemos que el Bitcoin ha perdido bastante interés. Por eso quiero poner en perspectiva. Desde mi punto de vista, el Bitcoin de ninguna manera está muerto. La industria de cripto de ninguna manera está muerto. Pero sí, en este momento está sufriendo. Eso sí debemos ser claros. Entonces nos tenemos que poner a pensar. Estamos esperando un pivot. Estamos esperando que el precio se vaya al alza, que el precio repunte. Pero acá nos tenemos que preguntar, ¿por qué los inversionistas invertirían en Bitcoin si tienen mejores activos a invertir al lado? En este caso el Nasdaq, en este caso el DAX, incluso el mismo S&P 500. Siempre para poner las cosas en perspectiva debemos verlo desde cómo lo pueden pensar los inversionistas, los traders, los grandes capitales. Porque suponemos que ellos movilizan el precio. Entonces desde ahí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos, con los consejos propiamente tal que podemos dar en relación a un mercado en particular. Comencemos con las métricas de los futuros perpetuos de los distintos intercambios de criptomonedas, el interés abierto. Vemos cómo se empiezan a cerrar posiciones y el precio corrigiendo, por supuesto. Ya están tomando beneficio en este corto plazo. También lo veníamos hablando esta semana. Esto es absoluto, significa que el precio va a corregir y va a volver a la zona de los 16.500 incluso, los 16.000, no lo sabemos. El futuro no lo podemos ver, no tenemos la bolita de cristal. Pero lo que sí sabemos es que lo que están haciendo los traders, los inversionistas, es que al muy corto plazo, en estas pequeñas zonas, que es más o menos lo que teníamos calculado, sí se están retirando de sus posiciones. Por último, pasemos a la concentración histórica de todo lo que es la tenencia de Bitcoin en estos últimos 30 días y vemos que los inversores, este perfil que mantienen entre el 1% del circulante y el 0.1% del circulante, se han visto en la reducción de este activo. El retail sigue comprando. Por supuesto, también tenemos datos en donde existen cifras históricas. Es el primer momento donde el retail tiene más Bitcoin en posesión. Estos son buenos datos o malos datos. Como siempre lo digo, son solo datos. Hay que saber interpretarlos y hay que poder darle una narrativa, sobre todo a las operativas que queremos realizar. De todas formas, mientras en los últimos 30 días no tengamos estos cambios por sobre el 20, por lo menos donde yo tengo los parámetros establecidos, seguimos prácticamente igual. En cambio, que exista una nueva reducción de inversores, este perfil, nos va a dar atención y nos va a plantear probablemente otro tipo de estrategia. Por último, hablemos de los datos de los mineros. Si bien quiero mostrar este indicador de la presión de venta, que es de Capriole, lo pueden buscar en TradingView, es gratuito. Tenemos una pequeña reducción en esta presión, pero sigue estando muy al alza. Es muy positiva. Y eso no es un buen dato para los pools de minería. Por lo mismo, quiero comentar algo. Si bien hay una potencial quiebra de Core Scientific, que es un pool de minería, quiero hablar de algunas que cotizan en bolsa, como es Mara, como es Riot, como es SDIG y Course. En todas tenemos reducciones importantes. Mara menos un 55%, Riot menos un 38% en cotización en bolsa.
SDIG menos un 19% y Quartz menos un 35%. Es interesante porque Quartz en su última auditoría de octubre de este año presentó que tenía 24 Bitcoin y 26.6 millones de dólares en efectivo. A la misma fecha del año pasado, ellos poseían 1051 Bitcoin y 29.5 millones. Esto habla del problema que están teniendo los mineros. Y sobre todo con la plataforma BlockFi. ¿Por qué? Porque BlockFi era prestamista y se los dio principalmente a grupos de minería, sobreapalancados también decirlo. Como vengo diciendo, la teleserie probablemente continúe. A mi modo de ver, de ninguna manera estamos al comienzo de un rally alcista. Seguimos estando en un suelo que espero que se pueda consolidar y que se mantengan estos precios por un buen tiempo. Pero eso también depende de muchas cosas. Eso es algo que yo quiero, que yo deseo. Pero no necesariamente es lo que estamos viendo acá. Y lo que estamos viendo, sacando todos mis deseos y todas mis buenas voluntades, es que los datos son malos, son pesimistas. Seguimos en una onda bajista, seguimos en una corrección que podría llegar, sigo hablando de estos $14.900 e incluso de los 14.000 en una segunda instancia por el colapso de FTX. Pero eso lo vamos a ir viendo día a día. Para eso está esto, para que podamos analizar. Y como siempre, con todos estos datos, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos hacer? Yo abrí una posición en los $17.050, una opción de compra, o sea que estoy esperando que el precio baje. Y tiene una duración de un día porque es una opción tradicional. En mi caso ese fue el instrumento financiero que quise utilizar en esto. ¿Por qué? Porque bajo mi análisis deberíamos tener una corrección, sobre todo a lo que puede ser hoy. En el caso de continuar el precio al alza, debería ir a buscar esta zona, los 17.474 en una primera instancia, y luego, después de eso, si es que el precio sigue con esa euforia, podría ir a refugiarse a estos 18.520, que es un soporte que aguantó notablemente en su momento, bueno, y que ahora se va a transformar en una resistencia, por supuesto. En términos generales, yo me mantendría, insisto, fuera del mercado, esperando un poco que termine la narrativa, sobre todo la narrativa negativa que está teniendo el Bitcoin en este momento. O sea, es cosa de ver noticias y lo que anunció ayer el Banco Central Europeo, en donde el Bitcoin ya estaba en su momento de muerte, que ya no servía. Aunque también debemos decir que eso en la historia del propio Bitcoin ha pasado varias veces. En fin, hay que tener mucha precaución al operar en los mercados, hay que tener mucha precaución al movilizar dinero, ya que es algo delicado, pero también debemos ser reflexivos y debemos entender los datos mucho más allá de quién venga o quién los diga. Debemos entender métricas, debemos entender conductas que nos puedan estar evidenciando ciertos fenómenos. Por lo menos esa es mi visión de ver las cosas. Y también espero que este tipo de reflexiones ayuden la forma de ver el mercado. Recordar que este canal siempre su fin va a ser educativo, el enseñar sobre todo las metodologías de la psicología del mercado. Recuerda que si te gustan estos videos y análisis, te puedes suscribir y activar la campana de notificaciones. También darle like al video para tener más interacción en el mismo. En caso de tener alguna pregunta o consulta, la puedes dejar en la caja de comentarios. Mi nombre es Cristian y nos vemos en un siguiente análisis.